La casa respiraba de una forma peculiar cuando estaba vacía. Era un sonido pesado y rítmico, de esos que solo se oyen cuando el mundo exterior deja de hacer ruido y las paredes empiezan a susurrar. Era martes, a finales de octubre, y la lluvia golpeaba incesantemente contra el cristal de la ventana de mi habitación. Mis padres se habían ido hacía horas a un retiro de fin de semana, dejando la casa enorme y silenciosa solo para Leo y para mí. Leo, mi hermanastro menor. Durante años, solo fue la sombra que me seguía, el chico de pelo revuelto y manchas permanentes de hierba en las rodillas. Pero llevaba casi un año en la universidad y la persona con la que me topaba al volver a casa para las vacaciones de otoño ya no era una sombra. Había madurado. Tenía los hombros anchos, su voz se había vuelto un zumbido grave y resonante, y se notaba una nueva gravedad en su forma de moverse. Volver a verlo fue como encontrarme con un desconocido que conocía todos los secretos de mi infancia. «¿Me estás mirando otra vez, Elena?», había dicho antes esa noche en la cocina, con una sonrisa torcida tirando de sus labios. Aparté la mirada, con la cara acalorada. «Solo estoy sorprendida. ¿Has madurado?» «Pasa», respondió, mirándome fijamente un segundo más de lo debido. «Tú también». Esa interacción me había estado dando vueltas en la cabeza toda la noche. Yacía en mi vieja cama, con las sábanas tan familiares como extrañas. La casa estaba fría, pero sentía como si me vibrara la piel. No podía dormir. Mis pensamientos eran un caos de estrés académico y la inquietante comprensión de lo atractivo que se había vuelto Leo. Estaba mal. Era confuso. Y en la oscuridad, con solo el sonido de la lluvia como compañía, esos pensamientos comenzaron a dar vueltas. Dejé que mi mente vagara a lugares donde no debía ir. Imaginé el peso del aire en la habitación, como la luz del pasillo iluminaba el borde de su mandíbula. Mi respiración se volvió superficial, mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Extendí la mano, buscando un alivio a la tensión que había estado acumulando desde que crucé la puerta principal. Estaba perdida en ella, perdida en la fantasía de alguien a quien no debía querer. Entonces, el mundo se hizo añicos. La puerta crujió. No fue un ruido fuerte, pero en el vacío de la noche sonó como un disparo. Me quedé paralizado y el corazón se me paró en seco. «¿Elena? ¿Viste dónde puse él?» La voz de Leo se apagó en su garganta. La puerta estaba entreabierta. La luz dorada del pasillo se derramaba por el suelo, trazando una línea nítida sobre mi cama. No me moví. No podía. Estaba expuesta, atrapada en medio de un momento tan íntimo que sentía que mi alma había quedado al descubierto. Mi cara no solo ardía, sentía como si estuviera en llamas. Me apresuré a cubrirme con el edredón, respirando entrecortadamente, presa del pánico. «Leo, fuera. Dios mío, no sabes tocar la puerta». No se movió. Se quedó en el umbral, con la mano aún agarrando el pomo. Sus ojos estaban abiertos, oscuros y fijos. No había juicio en ellos, ni asco. En cambio, había algo mucho más aterrador, reconocimiento. Yo no lo sabía», balbuceó, con la voz entrecortada. No apartó la mirada. Al principio no. Se quedó allí parado un instante que pareció una eternidad, su pecho subiendo y bajando al ritmo del mío. El aire de la habitación se sintió de repente denso, como si estuviéramos en el fondo del océano. «Vete, Leo», susurré, aunque mi voz carecía de fuerza. Finalmente parpadeó y retrocedió hacia las sombras del pasillo. «Lo siento. Es que, me voy». Cerró la puerta, pero el clic del pestillo sonó definitivo, como un puente quemándose. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, con el pulso retumbando en mis oídos. Esperaba sentir una vergüenza abrumadora. Esperaba querer desaparecer. Pero a medida que pasaban los minutos, la vergüenza fue reemplazada por un extraño calor eléctrico. La forma en que me había mirado no era como un hermano mira a una hermana. Pasaron 10 minutos. Quizá 20. El silencio era más fuerte que la lluvia. De repente, se escuchó un suave golpe en la madera. «¿Elena?» Su voz sonaba justo al otro lado de la puerta. «Baja». Vacilante. «¿Qué, Leo? ¿Puedo volver a entrar? ¿Solo para hablar?» Debí haberle dicho que no. Debí haberle dicho que se durmiera y que no volveríamos a hablar de esto. Pero lo que me salió fue, «Bien. Pasa». La puerta se abrió lentamente. No encendió la luz. Se movió entre las sombras de mi habitación con una extraña seguridad, hasta que finalmente se sentó en el borde del colchón. La cama se hundió bajo su peso. El corazón me dio un vuelco. «Eso fue incómodo», dijo y dejó escapar una risa nerviosa y alegre. «La subestimación del siglo», murmuré, subiéndome la manta hasta la barbilla. «No me arrepiento de haberlo visto», susurró.
El silencio que siguió fue tan denso que nos aplastó. Giré la cabeza para mirarlo. En la penumbra, su silueta era nítida. Parecía mayor, más seguro de sí mismo de lo que debía ser. No deberías decir esas cosas, dije con voz temblorosa. ¿Por qué no? ¿Por lo que piensa el mundo? ¿Por las etiquetas? Se acercó más, su aroma, algo así como cedro y lluvia, llenó mis sentidos. He estado pensando en ti todos los días desde que te fuiste a la escuela, Elena. Y al verte esta noche, creo que tú también has estado pensando en mí. Quería negarlo. Quería gritarle que se equivocaba. Pero no podía mentir, no cuando él estaba ahí sentado, irradiando calor. Es complicado, Leo. Somos familia. Por un papel, replicó, moviendo la mano con cautela sobre el edredón hasta que sus dedos rozaron los míos. No somos de sangre. Y aunque lo fuéramos, no creo que me importara. Ahora mismo no. Su tacto fue como una chispa que se quemaba leña seca. No me aparté. Dejé que mis dedos se enredaran con los suyos. La tensión que había sido un dolor sordo todo el día se agudizó de repente hasta convertirse en algo innegable. ¿Qué pasa si hacemos esto?, pregunté con voz apenas susurrante. ¿Qué pasa mañana? El mañana todavía no existe, afirmó. Entonces se movió, deslizándose bajo las sábanas a mi lado. Fue un gesto audaz, uno que lo cambió todo. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando al techo. El aire estaba cargado de 1.000.000 de palabras no dichas. Se giró de lado, su rostro a centímetros del mío. Ya no quiero ser la sombra, Elena, susurró. No respondí con palabras. No podía. En cambio, acorté la distancia. El primer beso fue vacilante, una pregunta formulada en la oscuridad. Sabía a miedo y anhelo. Pero cuando me devolvió el beso, la vacilación se desvaneció. Fue la colisión de años de curiosidad reprimida y la repentina y violenta comprensión de que ambos éramos adultos, y la casa estaba muy vacía. La noche se convirtió en un torbellino de confesiones susurradas y la frenética desaparición de antiguas identidades. En la oscuridad, no éramos hermanastros. No éramos las personas que nuestros padres esperaban que fuéramos. Solo éramos dos personas que buscaban la manera de salvar la brecha entre el supuesto y el querer. Cuando el sol finalmente empezó a filtrarse entre las nubes grises a la mañana siguiente, el mundo se veía diferente. La lluvia había parado, dejando todo afuera húmedo y reluciente. Desperté con la sensación del brazo de Leo sobre mi cintura, su respiración firme contra mi cuello.